Es el siguiente, que cada una de las personas tiene menos de 1,25 dólares para vivir al día, día a día, o sea, cada día. Entonces, claro, nosotros nos tendríamos que preguntar si todos los que estamos aquí vivimos con un 1,25 dólares al día, es decir, con 1,15 euros al día, en el cual hay que incluir gastos de vestir, de comer, luz, calefacción y demás. Podríamos decir que este es el criterio que define qué es un país en pobreza extrema o no. Y a su vez, dentro de estos países de pobreza extrema, podríamos decir que 1 de cada 8 sufre desnutrición. Y cuando nos referimos a desnutrición, nos referimos que hay países, o hay que podríamos decir, para explicarlo de una manera mucho más gráfica, que 1 de cada 8 de habitantes de estos países está en riesgo de desnutrición y, por tanto, de morir de hambre. Bien, pasamos, por favor. Resultados. ¿Cuáles son los resultados que obtiene la Unión Europea en lo que se refiere al apoyo a estos países en vías de desarrollo? Bueno, en concreto y de manera cuantitativa y cualitativa, la inclusión de casi 14 millones de alumnos que empezaron clases de enseñanza privada en los 150 países que hemos visto anteriormente, en los cuales la Unión Europea ha intervenido bajo el marco de la cooperación al desarrollo. Más de 70 millones de personas consiguieron tener agua potable de mejor calidad. A nosotros esto nos puede llamar la atención, tanto en cuanto nosotros en nuestras casas tenemos agua potable, agua corriente, pero hay muchos países que no. Y no solo es agua potable o agua corriente, es agua para riego, es agua para agricultura, es agua para saneamientos y demás. Más de 7,5 millones de partos contaron con asistencia de personal sanitario cualificado, lo cual es otro avance. El índice de muerte, podríamos decir, de niños recién nacidos en los países en desarrollo es muy alta. Y la edad media de la población, aquí en España aproximadamente estaremos entre el 70 años de esperanza de vida media, en estos países está incluso por debajo de 50 años. Bien, seguimos. La Unión Europea, aparte de, podríamos decir, apoyar la cooperación al desarrollo de manera directa y de manera indirecta por medio de esos de las autoridades de esos 150 gobiernos, de esos 150 estados, participa con otras, podríamos decir, instituciones, como puede ser la UNICEF, FAO o Amnistía Internacional, ¿vale? Sirva como ejemplo que el 25% de las ayudas de la Unión Europea se conceden directamente a los gobiernos para que puedan hacer un trabajo directo. Hay muchas veces que la ayuda, la cooperación al desarrollo, la ayuda a los países en vías de desarrollo no llega, podríamos decir, a la población porque se aplica de manera errónea y ese dinero se pierde por el camino. Bueno, pues la Unión Europea establece una serie de trámites y una serie de acuerdos marcos con esos estados, de tal manera que son esos estados los responsables de recepcionar la ayuda y de aplicarla en el territorio. Si ese, podríamos decir, mecanismo, ese protocolo de intervención no es respetado por el Estado, automáticamente la Unión Europea retira la ayuda a esos Estados miembros. ¿Seguimos? ¿Cómo interviene la Unión Europea? Bueno, por medio de 139 delegaciones repartidas en esos 150 países que hablaba anteriormente, por un importe total de 14.860 millones de euros de fondos públicos de la Unión Europea aplicados en el 2013 en políticas de apoyo a estos países en vía de desarrollo. Es decir, que la Unión Europea no solo considera que la cooperación al desarrollo es un aspecto importante, sino que para ello aplica medios, aplica, podríamos decir, estructura y aplica, lo que es más importante, fondos. Teniendo en cuenta que hay muchas veces que la política de la Unión Europea se centra no solo en el apoyo financiero e inversiones, sino lo que considera que quizás es más estratégico, sino invertir en esos países en formación, en educación, en sensibilización, que de cara al futuro podríamos decir que es una manera de afianzar las estructuras sociales de esos países y conseguir en cierta manera a medio y a largo plazo lo que es un desarrollo de esos países. Bueno, seguimos y acabamos. Entonces, yo ahora os voy a poner un vídeo que resume un poco todo lo que os he explicado de políticas de apoyo al desarrollo en estos países
Y por mi parte, yo no sé si tenéis alguna duda.